Wallace, el otro día estaba hablando con un humano brasileño y de un momento a otro se enojó y me tiró una mazorca. ¿Qué? ¿Por qué se enojó? ¿Qué le dijiste? Solo le dije que era latino. Oh, ya veo. ¿Qué, acaso los brasileños no son latinoamericanos? Lo son, pero muchos no se consideran a sí mismos como latinos. ¿Por qué? Porque no hablan español. ¿Pero qué, acaso los países hispanohablantes de América Latina no se llaman Hispanoamérica? Así es. Entonces, ¿Entonces qué? ¿por qué hay brasileños que no se consideran latinoamericanos? Oh, bueno, este es un término bastante discutido, y además existe mucha confusión sobre lo que realmente es Latinoamérica. Pero entonces, ¿qué macacos es Latinoamérica? Verás, como es costumbre entre los humanos, no existe un consenso sobre lo que es Latinoamérica. En términos generales, se sabe más o menos cuáles países son, pero existen algunos países donde la respuesta no es tan clara. Vaya, a estas alturas, sería sorprendente que se hubieran puesto de acuerdo. Ya lo creo. En todo caso, el término Latinoamérica es usado para definir una región cultural y lingüística en el continente americano. Lo de lingüística es por las lenguas romances, ¿no? Así es, Latinoamérica está compuesto por los países americanos donde se hablan lenguas romances. Es decir, lenguas derivadas del latín. Por eso se llama Latinoamérica. Exactamente. En el caso de nuestro continente, se trata de los países que hablan español, portugués y francés. Hay muy pocos países que hablen francés en América. Así es, en este caso hablamos principalmente de Haití. Y que hablen portugués, tenemos a gigantesco Brasil. Lo que quiere decir que los brasileños sí son latinoamericanos. Correcto. De hecho, en todas las definiciones que existen de Latinoamérica siempre se incluye Brasil. Entonces, sigo sin entender por qué hay tantos brasileños que no se sienten latinos. Yo creo que es en una buena parte porque, siendo el único país que habla portugués en el continente, se sienten excluidos del resto de Latinoamérica. ¿A qué te refieres? Verás, los países de habla hispana son la mayoría de Latinoamérica, y entre estos países existe cierta sensación de proximidad. Y es que, cuando lo piensas, en el mundo no es muy común que hayan tantos países juntos que hablen un mismo idioma. Oh, tienes razón. A menudo suelen haber solo 2 o 3 países vecinos que hablan un mismo idioma. Pero en América existen unos 19 países de habla hispana y están ubicados uno justo después del otro. Exactamente. Gracias a esto, siempre ha habido mucha interacción entre humanos que viven en estos países, sobre todo ahora que hay internet. Siempre ves humanos hispanoamericanos hablando entre ellos por ahí en internet. Sí, siempre los veo peleando con españoles sobre el mejor doblaje de Los Simpsons. O peleando entre sí por si se dice aguacate o palta. O sobre el origen de la arepa. O intentando entender a los chilenos. O fastidiando Bolivia por no tener mar. O pidiendo que los saquen de Latinoamérica. El caso es que los humanos de estos países están interactuando todo el tiempo. Pero en el caso de Brasil no se puede decir lo mismo. Es el único país de la región que habla portugués. Me imagino que deben sentirse muy solos. Bueno, no lo sé. Brasil es un país muy grande y las diferencias culturales de un estado a otro son casi tan grandes como las diferencias culturales que existen entre diferentes países hispanohablantes. Bueno, sí, pero aún así están todos unificados en un solo país. Eso indudablemente los hace ver como una excepción lingüística en la región. Bueno, sí, tiene sentido. Como hay una barrera lingüística, no se sienten muy cercanos al resto de sus vecinos latinoamericanos. Exactamente. Pero por más que exista una barrera lingüística, los brasileños siguen siendo latinoamericanos, pues hablan un idioma proveniente del latín y están en el continente americano. Es verdad, pero ahora que lo pienso, ¿qué ocurre con Quebec? En aquella provincia canadiense se habla francés, no inglés, y el francés es una lengua romance. Es ahí donde se empieza a complicar el término. Hay un montón de áreas que no se sabe si incluirlas o no en Latinoamérica. Esto mismo ocurre con un montón de estados en Estados Unidos donde se habla mucho español, como California, Florida, Texas o Nuevo México, donde el español es de hecho uno de los idiomas oficiales, junto al inglés. Yo no los incluiría. ¿Por qué no? Porque me parece raro incluir partes específicas de un país en Latinoamérica y excluir el resto del país. Por más que se hable español o francés en estas partes, son regiones que hacen parte de países que principalmente hablan inglés. Pues sí, sería un poco raro, pero entonces, bajo ese argumento, no deberíamos incluir a Puerto Rico, ¿no? ¿Por qué no? ¿Hablan español? Así es, pero recuerda que es un estado libre asociado a Estados Unidos. Técnicamente no es un país independiente, es un territorio no incorporado de Estados Unidos. Oh, pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Vamos, Puerto Rico funciona más como país independiente que California o Quebec. Además, todos saben que Puerto Rico es un país latinoamericano. Está bien, está bien. Creo que la mayoría estarían de acuerdo que Puerto Rico es Latinoamérica. Pero, ¿qué me dices de Francia? ¿Francia? Sí,
Francia. En Francia hablan francés, es una lengua romance, debería ser parte de Latinoamérica. ¿De qué macacos hablas? Francia está en Europa. Y en Sudamérica. ¿Qué? Tal y como lo oyes. No es así, solo mira el mapa de Francia. Está toda en Europa. Ese no es el mapa completo de Francia, olvidas a Guayana Francesa. ¿Quién? Guayana Francesa. Ya sabes, aquella parte de Sudamérica que todos olvidan que existe. Oh, cierto, pero no es Francia, es Guayana Francesa. Guayana Francesa es parte de Francia. Pero podríamos incluir solo a Guayana Francesa. ¿Pero por qué? Ya dijiste que sería raro incluir solo partes de un país y excluir el resto. Solo que, a diferencia de California o Quebec, Guayana Francesa sí hace parte de un país que habla mayoritariamente una lengua romance. Vamos, no es igual. Pienso en Guayana Francesa más como el caso de Puerto Rico, un país con cierta dependencia de otro país, pero a fin de cuentas, un país. Pues te equivocas, Guayana Francesa no es un país como Puerto Rico. Guayana Francesa es de hecho Francia, es un departamento francés de ultramar, y como tal, goza del mismo estatus político que cualquier departamento en la parte europea de Francia. Es más, es parte de la Unión Europea. Oh, Bueno, simplemente dejemos a Guayana Francesa por fuera de Latinoamérica y ya está. De cualquier forma, no creo que nadie lo note. Difícilmente recuerdan que está ahí. Supongo que tienes razón, rara vez es considerada parte de Latinoamérica. De hecho, a veces pienso que el factor lingüístico es solo una excusa para darle nombre a Latinoamérica. ¿A qué te refieres? Que a fin de cuentas, Latinoamérica se refiere más a una división cultural que a una división lingüística. ¿Por qué lo dices? Bueno, tú mismo lo acabas de mencionar. ¿Por qué no se suele incluir a Quebec, California, Nuevo México, Texas o Florida como parte de América Latina, pero sí se suele incluir a Puerto Rico? ¿Porque los humanos son caprichosos? ¿Qué? No. O bueno, sí lo son. Pero en este caso, no creo que sea tanto un capricho. ¿Entonces por qué? Porque Puerto Rico sí comparte un montón de aspectos culturales con el resto de América Latina, mientras que esos otros lugares no. Dudo que logres encontrar a alguien que honestamente considere a Quebec como parte de Latinoamérica. Tienes razón, pero si hablamos de cultura, dentro de la misma Latinoamérica existen culturas demasiado diferentes. Quiero decir, ¿en qué macaco se parecen un cubano y un argentino más allá del idioma? ¿O un salvadoreño y un brasileño? ¿O un chileno y un haitiano? Claramente son diferentes. Latinoamérica es absurdamente diversa. Nadie puede decir que estos países sean iguales. Es más, dentro de países que todo el mundo acepta que son latinos, como México, Colombia o Perú, existen un montón de comunidades indígenas que no podrían llegar a considerarse como latinoamericanas. Y también existen lugares con una influencia cultural africana demasiado grande, como en San Basilio de Palenque, en Colombia. Hasta tienen su propio idioma. Y hay casos como Paraguay. Oh, es cierto. Allá, el idioma más hablado no es el español, es una lengua indígena llamada guaraní. Exactamente. Quien quiera que diga que Latinoamérica es toda igual, no sabe de qué está hablando. Pero entonces, ¿por qué dices que es más una división cultural que una división lingüística? Porque en términos muy generales, mirando el continente entero, resaltan dos grandes tendencias culturales. Por un lado están los países anglosajones de Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, y por otro lado está Latinoamérica. Oh, ya veo a qué te refieres. Ninguno de estos dos grupos es culturalmente homogéneo, pero a grandes rasgos, los países que los integran son más parecidos entre sí que con el otro grupo, ¿no? Exactamente, y es bajo esa misma lógica que algunos humanos a veces incluyen dentro de Latinoamérica a países que no hablan un idioma romance, como Belice o Jamaica. Tienen más en común culturalmente con Latinoamérica que con Estados Unidos y Canadá. O aquellas islas donde se habla neerlandés. Así es, aunque para ser un poco más exactos, cuando se incluyen estos otros países, muchos humanos en contextos diplomáticos prefieren decir América Latina y el Caribe. Vaya, jamás pensé que fuera tan difícil definir qué es realmente Latinoamérica. No me sorprende que tantos humanos se confundan con este término. Y que lo digas, a eso súmale otros términos parecidos que aportan a la confusión, como Hispanoamérica, que son solo los países americanos que hablan español. O Iberoamérica, que son los países americanos que fueron conquistados por países de la península ibérica. Esta es casi igual a Latinoamérica, pero sin países que hablen francés. Son demasiadas regiones para un mismo continente. Y que lo digas, y existen más, pero creo que deberíamos dejar hasta aquí este video. Gracias a Mary Sofía Mora Mora por la idea para este video. Un tema muy interesante. Si tienes una idea que quieres ver en un video, deja un comentario, pero no olvides ponerle el hashtag PrimatesHablanDe. Así es, si no pones el hashtag, te robaré todas tus mazorcas. Y tampoco veremos tu comentario, porque se perderá en el montón.
América, Norteamérica, Sudamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, Centroamérica. Los cumanos hablan de muchos Américas. ¿Cómo de quesos? ¿Qué? Provolone, parmesano, mozzarella, holandés, gouda, roquefort, queso azul. Te falta uno importante. ¿Cuál? Queso cheddar.